La ganadora del premio Antonin Artaud, Teddy López Mills, nos acompaña esta noche para hablar de su más reciente publicación, Amigo del perro cojo, en la que, bueno, hay poesía, pero también hay algo que nos acerca mucho a la narrativa, a la anécdota, al viaje, y nos ofrece, bueno, pues podríamos decir, una especie de panorama, una especie de mosaico de géneros. Gracias por estar aquí, por platicarnos acerca de este libro editado por Anne María, también la editorial que te publicó Muerte en la Rúa Augusta, con el cual ganaste el premio Javier Villaurrutia en 2009. Sí, ¿no? sí, ¿Es correcto? Bueno, pues ahora tenemos este poemario que además nace de un cuento. Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, gracias por invitarme, se los agradezco mucho. Sí, es un libro, esto empezó con un cuento, que era el cuento de un personaje que vivía en un edificio como yo y que se empezó a obsesionar con unos vecinos, como me ocurrió a mí, que me empecé a obsesionar con unos vecinos. Eso puede pasar en un edificio. No sé si conozcan la novela de George Perec, La vida, modo de instrucciones, creo que se llama, el manual de instrucciones para la vida, que es sobre un edificio, bueno, en fin. Entonces este personaje se empieza a obsesionar con estos vecinos de abajo y además es un tipo que bebe muchísimo y en uno de las tantas borracheras sale a la calle, regresa con un perro callejero y a este perro lo encuentra en la mañana cuando se despierta completamente malherido porque lo pateó. Lo estuvo pateando y el perro está ensangrentado y el perro se convierte en, digamos, en el motivo de toda su piedad, ¿no? Decide curarlo, salvarlo y el perro cojo se convierte en su compañero. Y este perro cojo y este cuento acabó por ahí en un cajón y de repente saltó a un poema el personaje, el amigo del perro cojo, y así empezó este libro. Empezó con como este interlocutor que es el amigo del perro cojo, con el cual, en cierta forma, los poemas de este libro no hablan solos, están siempre hablando con el amigo del perro cojo, que no necesariamente además es un amigo, muchas veces es una especie de retador, de enemigo, de observador, de testigo, de espía, de compañero de, digamos, de andanzas un poco maltrechas y está en casi todos los poemas, pues. No necesariamente es una buena persona, pero esto no es algo que importe demasiado. Me refiero a que en la narrativa, en esta narrativa que llevas, que es poesía, también se permites o propones una especie de rayuela. Es decir, el libro puede leerse no de manera lineal solamente, ¿no? Sí, además, bueno, tiene una primera parte que son poemas misceláneos y luego tiene casi cuadernos, digamos, tiene cuadernos de las alucinaciones, que es una parte, digamos, bastante, es una especie de viaje mental por las calles, porque todo esto sucede también en un edificio y en las calles. Luego hay un diario de un viaje, luego hay una especie de scrapbook, álbum, de un viaje imaginario a Estambul, Ankara y Capadocia, y finalmente termina en una parte que se llama Democracia, que es la parte más política del libro, que es una especie de homenaje al ruido de la polémica, ¿no? Entonces, la construcción de libros a partir de estos 5 apartados, ¿cómo los trabajaste de manera simultánea? Porque tienen formatos muy diferentes. No fue, digamos, nada fue tan deliberado. Se fueron construyendo en épocas muy distintas. Hay poemas de la primera parte que escribí mucho tiempo antes, que luego que se quedaron por allí. Hay otros que además ya ni siquiera entraron en el libro, que pertenecen a esa temporada de los primeros poemas. Y luego los demás fueron, digamos, ocurrieron en tiempos distintos. Es un libro que terminé en 2012, yo creo, no, 2013, y lo dejé descansando un buen rato. Y lo volví a retomar en finales del 2013, ¿no? Principios del 14. Y además, sobre todo en la última parte, pareciera que también estamos con algo cercano al, no sé si llamarle al periodismo, al diarismo. Tiene que ver con nuestra realidad, se habla de decapitaciones, se habla de situaciones que uno puede interpretar a través de tu poesía, pues que están totalmente vinculadas a nuestra realidad.
cosa que no ocurre con frecuencia en la poesía, desde luego mucho en la narrativa. Digamos, es también una forma de que es un dilema que tiene constantemente la poesía, sobre todo la poesía en la plaza pública en la que se ha convertido ahora en los festivales de la poesía. Esta poesía se va a comprometer o no se va a comprometer con la realidad, y muchas veces se cae en una especie de populismo, una poesía populista que, digamos, para caerle bien a este gran público, habla de estos temas, ¿no? De los muertos, de las decapitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es un cuestionamiento de ese papel que puede desempeñar la poesía y el poeta, ¿no? ¿Por qué es diferente en el caso de la narrativa? La narrativa tiene, digamos, la poesía está restringida en muchos sentidos. Para empezar, tiene menos lectores, ¿no? Muchas veces su única salida son los festivales de poesía, son estos lugares donde llegas a una plaza y tienes un micrófono y lees en voz alta y ocurre algo con el público. La narrativa no tiene esta obligación necesariamente, ¿no? Sí puede leerse en voz baja. Yo defiendo mucho la poesía en voz baja, porque finalmente es donde ocurre el poema para mí, ¿no? En esa especie como de espacio intermedio. Pero sucede mucho ahora con la poesía, que tiene que representarse. Y además esta especie de reclamo de los lectores, pero es que ¿de qué está hablando la poesía? La mayor, digamos, grandes lectores no necesariamente leen poesía, son pocos los que leen poesía. Es que es curioso cuando te escucho decir esto, Teddy, porque si bien en América Latina hay muchos narradores, hay países en donde hay muchos poetas. Podemos pensar Argentina, Chile, Colombia, México, muchos poetas. Y como reportero, cada vez que hay una lectura de poesía en voz alta, en el IMBA, está lleno de gente. Depende de quién lea, ¿no? Pero no siempre se venden los libros de poesía. No, no siempre se venden. Es como un problema. Hay un problema ahí con el, con el lector de poesía. A la gente le gusta escuchar la poesía, desde luego, pero no necesariamente llegar a su casa, abrir el libro y leerla. Porque ahí es donde uno se pregunta, y bueno, ¿de qué me está hablando el poeta? ¿Qué es esta ventana? ¿Qué es esta luz? ¿Qué es ese silencio? ¿De qué me está hablando un poeta? Y eso es una cosa que le ocurre a menudo a la poesía. Entonces, bueno, la poesía narrativa sí tiene esa salida, ¿no? Que finalmente te pueden contar una historia, que además es un género, es tan antiguo como la poesía misma, ¿no? Teddy, por último, este libro se va a presentar esta misma semana, estamos hablando del día 17 de julio, ¿nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, se va a hacer la presentación en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, parece que tienen un nuevo espacio, una sala Mauricio Achar, y lo van a presentar dos poetas muy buenos, jóvenes, Rodrigo Flores Sánchez y Marisela Guerrero, y es a las 7:30 el jueves. Pues está la invitación para asistir este próximo 17 a la librería Gandhi, en Miguel Ángel de Quevedo, donde será la presentación de el más reciente poemario de Teddy López Mills. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, a ustedes. gracias por venirnos a hacer esta invitación. No, al contrario,